¿Cómo estás? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero en lugar de invitarte a salir de fiesta, te invito a que nos sentemos aquí juntos a reflexionar en estas lecturas que estoy compartiendo con vosotros del libro de Krishnamurti, La libertad primera y última. Porque, bueno, yo estoy empeñada en cambiar la sociedad. Estoy empeñada en generar una sociedad diferente en la que podamos vivir con menos conflictos, con más amor, con más dicha, con más libertad. Y para hacer eso, pues obviamente uno tiene que empezar por uno mismo, ¿verdad? Esto precisamente lo leíamos el otro día, cómo hay que empezar o podemos empezar por lo pequeño, por lo sencillo, por lo cotidiano y sobre todo por lo personal, porque no podemos esperar una gran revolución de fuera que lo cambie todo, sino que somos nosotros los que estamos llamados a cambiarnos a nosotros mismos para que todo cambie, porque nada cambia si nosotros no cambiamos. Así que voy a seguir, estábamos en el capítulo 3, sí, que hablaba sobre el individuo y la sociedad. Nuestro problema, pues, consiste en saber si puede haber una sociedad que sea estática y al mismo tiempo un individuo en quien aquella constante revolución esté realizándose. Es decir, voy a estornudar. La revolución en la sociedad debe empezar por la transformación íntima psicológica del individuo. La mayoría de nosotros desea ver una radical transformación de la estructura social. Esa es toda la batalla que se desarrolla en el mundo. Producir una revolución social por medios comunistas o cualquiera otros. Ahora bien, si hay una revolución social, es decir, una acción con respecto a la estructura externa del hombre, la naturaleza misma de esa revolución social, por más radical que ella sea, es estática, si no se produce una revolución íntima del individuo, si no hay una transformación psicológica. De suerte que para hacer surgir una sociedad que no sea reiterativa estática, que no esté desintegrándose, que esté constantemente viva, resulta imperativo que haya una revolución en la estructura psicológica del individuo, pues sin una revolución íntima psicológica, la mera transformación de lo externo tiene muy poca significación. Y eso es evidente, ¿verdad? Ahora ya no estoy leyendo. Y es que si la sociedad es el conjunto de nuestras relaciones, pues lo que hay que cambiar son nuestras relaciones. Y eso solo lo podemos cambiar si cambiamos nosotros por dentro. No puede haber una revolución externa de algo externo que realmente tenga ese impacto, porque lo único que va a poder hacerse es una revolución desde dentro. Es decir, la sociedad se vuelve siempre cristalizada, estática, por lo cual constantemente se desintegra. Por mucho y muy sabiamente que la legislación sea promulgada, la sociedad está siempre en proceso de descomposición porque la revolución debe producirse desde dentro, no solo exteriormente. Creo que es importante comprender esto y no considerarlo con ligereza. Una vez llevada a efecto, la acción externa ha terminado, es estática. Y si la relación entre individuos, que es la sociedad, no es el resultado de la revolución íntima, entonces la estructura social, por ser estática, absorbe al individuo y por lo tanto lo torna igualmente estático, reiterativo. Fijaros que eso es la descripción de las sociedades en las que hubo esas revoluciones, presuntamente para arreglarlo todo, pero que luego al final lo único que han hecho es dejar el Estado en absoluta descomposición. Si se comprende esto, si se percibe el extraordinario significado de ese hecho, no puede tratarse de acuerdo o de desacuerdo. Es un hecho que la sociedad siempre se está cristalizando, que siempre absorbe al individuo y que la revolución constante creadora solo puede ocurrir en el individuo, no en la sociedad en lo externo. Esto es, la revolución creadora solo puede tener lugar en las relaciones del individuo, que es la sociedad. Vemos cómo la estructura de la sociedad actual en la India, en Europa, en América, en todas partes del mundo, se desintegra rápidamente, y eso lo sabemos dentro de nuestra propia vida. Podemos observarlo cuando vamos por la calle. No necesitamos grandes historiadores para que nos revelen el hecho de que nuestra sociedad se derrumba.
y es preciso que haya nuevos arquitectos, nuevos constructores, para crear una nueva sociedad. La estructura debe levantarse sobre nuevos cimientos, sobre hechos y valores nuevamente descubiertos. Tales arquitectos aún no existen. No hay constructores, nadie que observando o dándose cuenta del hecho de que la estructura se desploma, esté transformándose en arquitecto. Ese es, pues, nuestro problema. Vemos que la sociedad se derrumba, se desmorona, y somos nosotros, vosotros y yo, quienes tenemos que ser los arquitectos. Vosotros y yo debemos descubrir de nuevo los valores y edificar sobre cimientos más fundamentales, más duraderos, porque si algo esperamos de los arquitectos profesionales, los constructores políticos y religiosos, nos hallaremos precisamente en la misma situación de antes. Porque vosotros y yo no somos creativos, hemos reducido la sociedad a este caos. Vosotros y yo tenemos, pues, que ser creativos, porque el problema es urgente. Vosotros y yo debemos darnos cuenta de las causas del derrumbe de la sociedad y crear una nueva estructura que no se base en la mera imitación, sino en nuestra comprensión creadora. Y esto implica, ¿no es así?, pensamiento negativo. El pensamiento negativo es la más alta forma de comprensión. Es decir, para comprender lo que es el pensamiento creador, debemos enfocar el problema negativamente, porque un enfoque positivo del problema, que es que vosotros y yo debemos volvernos creadores a fin de edificar una nueva estructura de la sociedad, será imitativo. Para comprender aquello que se está derrumbando debemos investigarlo, examinarlo negativamente, no con un sistema positivo, una fórmula positiva, una conclusión positiva. ¿Por qué, pues, la sociedad se derrumba, se desploma, como sin duda ocurre? Una de las razones fundamentales es que los individuos, vosotros y yo, hemos dejado de ser creadores. Explicaré lo que quiero decir. Vosotros y yo hemos llegado a ser imitativos, copiamos exterior e interiormente. Exteriormente, cuando aprendéis una técnica, cuando os comunicáis unos con otros en el nivel verbal, tiene naturalmente que haber algo de imitación, de copia. Copio las palabras. Para llegar a ser ingeniero, primero debo aprender la técnica y luego empleo la técnica para construir un puente. Tiene, pues, que haber cierto grado de iniciación, de copia en la técnica externa. Pero cuando hay imitación interior psicológica, dejamos, por cierto, de ser creadores. Nuestra educación, nuestra estructura social, nuestra vida, llamada religiosa, todo ello se basa en la imitación, es decir, me ajusto a una determinada fórmula social o religiosa. He dejado de ser un verdadero individuo psicológicamente, me he convertido en una máquina de repetir con ciertas respuestas condicionadas, sean ellas las del hindú, las del cristiano, las del budista, las del alemán o las del inglés. Nuestras respuestas están condicionadas según el tipo de sociedad, ya sea oriental u occidental, religiosa o materialista. De suerte que una de las causas fundamentales de la desintegración social es la imitación, y uno de los factores desintegrantes es el líder, cuya esencia misma es la imitación. Voy a hacer un paréntesis porque mientras estoy leyendo esto, estoy pensando en las inteligencias artificiales. Me da igual que sea el ChatGPT, que sea Grok o que sea cualquiera, porque aquí Krishnamurti nos está hablando de cómo, por el simple hecho de utilizar palabras, tiene un cierto grado de imitación, pero todavía podemos tener una parte interna propia. Pero ahora mismo hay tanta gente utilizando las inteligencias artificiales para enviar un correo electrónico, para enviarle un mensaje a cualquier otra persona, que ¿dónde estamos quedando? O sea, si ya en esta época de Krishnamurti ya estaba comentando el tema de que hemos perdido la capacidad creadora, ahora la mayor parte, no digo todo el mundo, porque puedes utilizar las inteligencias artificiales para bien. Yo nunca he sido antitecnología, pero veo que el uso que la mayoría de la gente hace es un uso en el que todavía se vuelven más imitadores, en el que todavía hay menos de individualidad y todavía hay menos de creatividad y menos de lo propio de uno mismo. Cada vez somos más pensados en lugar de pensar. Para comprender, pues, la naturaleza de la sociedad en vía de desintegración, ¿no es importante investigar si vosotros y yo, el individuo, podemos ser creadores?
podemos ver que cuando hay incitación tiene que haber desintegración, cuando hay autoridad tiene que haber imitación. Y como toda nuestra formación mental psicológica se basa en la autoridad, hay que estar libre de autoridad para ser creador. ¿No habéis notado que en los momentos de creación, en esos momentos relativamente felices de interés vital, no hay sentido alguno de repetición, de imitación? Tales momentos son siempre nuevos, frescos, creadores, dichosos. De suerte que una de las causas fundamentales de la desintegración social es la imitación, que es el culto de la autoridad. Lo voy a dejar aquí porque se acaba ya ese capítulo 3 y porque ya tenemos bastante, ¿no? Si el objetivo del sistema educativo tiene que ser sacar esa individualidad que estamos haciendo en las escuelas. Si el éxito o el fracaso de la sociedad se basa en el crecimiento interior que cada uno de nosotros podemos tener, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Sí? Es hasta chistoso que esté proponiendo estas lecturas en un viernes en la tarde en la que casi siempre lo que hacemos es salir y olvidarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Olvidarnos de nuestra propia vida, y yo lo que estoy proponiendo es al contrario, es que volvamos al centro de nuestra propia vida, que volvamos al centro de quienes somos nosotros para que podamos tener cada vez más esos momentos siempre frescos, nuevos, de verdadera creación, esos momentos en los que estamos siendo únicos, en los que estamos expresando la verdadera singularidad, no la que nos quiere vender Kurzweil. Bueno, no me quiero enrollar yo más, así que cuéntame qué te pareció esta segunda parte de este capítulo 3 y si tienes ganas de que sigamos con el 4. Venga, un besito. Bienvenido a El Camino de la Mariposa. Soy Ana María Oliva, doctora en biomedicina, buscadora de la verdad, pionera en la divulgación de una ciencia menos materialista y sus aplicaciones en la salud, y apasionada por la vida. Mi visión es crear puentes entre la ciencia y la consciencia, desde el estudio más riguroso de lo que nunca nos contaron en la universidad, que somos mucho más de lo que vemos. Y desde la experiencia de una larga práctica terapéutica y de docencia y divulgación científica. El camino de la mariposa honra mi propio camino. Porque antes de poder volar, la mariposa era una oruga con hambre de cielo. Un día tejió su refugio y todo lo que era antes se disolvió. Su forma, su historia y su identidad. Aprendió que la libertad se conquista dentro y que a veces, para volar, hay que rendirse al misterio. En este podcast quiero llevarte desde la ciencia hasta el descubrimiento de quién somos verdaderamente, para que recuerdes que puedes elegir, que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.